Y esta tarde tenemos con nosotros a dos doctores que serán los doctores Natalia García y Daniel Padilla Castillo, que son las personas que van a intervenir durante el curso, y ya les dejo en primer lugar con el doctor Daniel Padilla. Trabajo para cualquier asunto relacionado con la charla de hoy. Y en primer lugar hablaremos sobre la prevención de la ciguatera, describiendo los principales métodos laboratoriales para la determinación de la toxina. Entre otros hablaremos del ensayo con ratones, conocido por sus siglas como MBA, del ensayo con células, conocido popularmente como CBA, del ensayo de unión a receptor, conocido como RBA. Hablaremos también de alguna técnica inmunológica y finalizaremos con la cromatografía líquida con espectrofotometría de masas. Después hablaremos acerca de la regulación a nivel global existente acerca de la ciguatera. En este apartado veremos reglamentación, veremos algunos ejemplos de qué normativas tienen ciertos países que se ven afectados por la ciguatera en sus costas. Posteriormente hablaremos sobre la reglamentación europea y por tanto de la legislación española acerca de esta enfermedad. Y finalizaremos la primera parte de hoy hablando de los antecedentes que dieron lugar al sistema de vigilancia epidemiológica para la intoxicación de ciguatera en Canarias, principalmente a raíz de los brotes acaecidos en los años 2004 y 2008. Como comentaba ayer Andrés, actualmente no existe un tratamiento efectivo contra esta enfermedad, por lo que para mitigar los riesgos de la intoxicación por ciguatoxina, necesitamos detectar confiablemente estas toxinas antes del consumo de pescado contaminado, por lo que se requiere de la aplicación de pruebas analíticas, cuantitativas y altamente sensibles. Durante el último siglo se han desarrollado varios métodos para identificar y cuantificar la concentración de las ciguatoxinas, incluidos ensayos en animales, ensayos basados en células, ensayos de unión a receptores, inmunoensayos y métodos electroquímicos y, como comentábamos anteriormente, la cromatografía líquida asociada a la espectrofotometría de masas. En la figura que estamos observando encontramos las principales metodologías laboratoriales empleadas en la detección de la ciguatoxina a lo largo del tiempo. Muchas de ellas ya no se utilizan o resultaron ser absolutos fracasos y se han retirado del mercado. No se trata de describirlas todas, sino de seleccionar aquellas que creemos son las más útiles y efectivas en un diagnóstico certero de la enfermedad. Durante la segunda mitad del siglo XX, las pruebas de bioensayo en animales se basaron en la alimentación de gatos, mangostas, pollitos, larvas de mosquitos, a las que se les suministraba un extracto de carne de pescado sospechoso, observando síntomas de intoxicación y muerte de los animales a lo largo del tiempo. Aunque las pruebas de alimentación animal en general son simples, fáciles de realizar y no requieren un equipo analítico complejo, tales pruebas son insuficientes, ya que no son técnicas sensibles y son incapaces de proporcionar información específica sobre qué toxina es la involucrada. Consumen mucho tiempo, no se pueden automatizar y son costosos debido a las instalaciones y el mantenimiento de los animales. Además, existen serias preocupaciones éticas sobre la aplicación de estas pruebas y, como era de esperar, ninguna de estas pruebas se utiliza actualmente en los laboratorios modernos, a excepción del bioensayo en ratón, descrito por primera vez en el año 1961. Esta es la única prueba en animales que sigue utilizándose a día de hoy, conocida como MBA, en 1961. Esta técnica es simple y no requiere un equipo analítico complejo, pero tiene todas las desventajas ya mencionadas anteriormente, como mantenimiento costoso de los animales, requiere mucho tiempo y no se puede automatizar. El MBA proporciona información únicamente sobre la toxicidad total de la muestra, por lo tanto, carece de especificidad.
Las ciguatoxinas son toxinas muy potentes en ratones, tanto por vía intraperitoneal como por vía oral. En esta metodología, como estamos viendo en esta imagen, para hacer este ensayo se inyectaría por vía intraperitoneal, mayoritariamente, un extracto de unos 20 miligramos de carne de pescado extraída con éter. Desafortunadamente, esta prueba no es lo suficientemente sensible para detectar pescado de baja toxicidad. Otra técnica analítica es el bioensayo celular, conocida por sus siglas en inglés como CBA, descrita por primera vez en el año 1993. Es una técnica que se utiliza a día de hoy ampliamente y supuso una base muy importante por la sustitución del ensayo con ratones en los laboratorios modernos. Este ensayo se basa en la detección colorimétrica de células de neuroblastoma de ratón tratadas con extracto de pescado sospechoso en presencia de los reactivos ouabaina y veratridina. Este procedimiento será abordado en mayor profundidad mañana miércoles por mi compañero, el doctor Freddy Silva. Otro ensayo para la detección de la ciguatoxina es el ensayo de unión a receptor, conocido como RBA, descrito por primera vez en 1994. Es una técnica ampliamente utilizada para el diagnóstico de la ciguatera, si bien es cierto que comparando el rendimiento de esta técnica con el bioensayo celular, el RBA puede ser hasta 12 veces menos sensible que el ensayo celular con células de neuroblastoma de ratón, para el análisis de ciertas ciguatoxinas como la del Caribe. Esta técnica se basa en la capacidad de la ciguatoxina en desplazar a la brevetoxina, una toxina producida también por microalgas que tienen los mismos puntos de unión que la ciguatoxina. Las ciguatoxinas tienen una afinidad 50 veces mayor al sitio de unión en el canal de sodio que la brevetoxina. Esta metodología emplea una membrana cerebral de rata con brevetoxina marcada. Tras la exposición a un extracto de la ciguatoxina, la señal de emisión disminuye, permitiendo la cuantificación de la toxina presente en el extracto. Siendo una técnica descrita desde el año 1994, su gran desarrollo ha sido a partir del año 2014, cuando sale al mercado un kit comercial, el CIATOC, ya que elimina el marcado radioactivo de la brevetoxina a favor de un marcado por fluorescencia, eliminando, por tanto, los problemas de seguridad asociados con los compuestos radioactivos. Esta es una técnica rápida, que ofrece unos resultados en unas horas, pero como decíamos, es menos sensible para detectar la presencia de ciguatoxina que el ensayo anteriormente descrito. El CiguaCheck fue un kit basado en la técnica del inmunoensayo creada en 1998 y que revolucionó en la época el diagnóstico de la ciguatera, ya que era un kit relativamente rápido, era bastante rápido y relativamente barato, haciéndose muy popular a nivel mundial. Inicialmente fue la técnica empleada por el gobierno de Canarias en los primeros momentos para el control de la ciguatera en nuestras islas. Con el paso del tiempo, salieron diferentes estudios que ponían en duda la fiabilidad de este kit, ya que producía muchos falsos negativos y también se observó una disparidad en los resultados con respecto a los propios controles positivos que tenía el kit. Con el paso del tiempo, este kit fue retirado del mercado y a día de hoy no se encuentra disponible. Las metodologías del ensayo de unión a receptor y ensayo celular obviamente son mucho más específicos de las ciguatoxinas que el ensayo con ratones, pero ninguna de estas tres técnicas proporciona información alguna sobre el perfil de la toxina. Para eso hay que recurrir a otras técnicas analíticas más complejas, como la asociación de cromatografía líquida con espectrofotometría de masas. Estas técnicas analíticas implican la separación física de compuestos seguida de su detección basada en masas. Su sensibilidad, selectividad y precisión la han convertido en una técnica de elección para detectar y cuantificar análogos de ciguatoxinas presentes en cantidades muy pequeñas. Su principal inconveniente, el precio.
lo hace totalmente inviable para el chequeo rutinario para la detección de la toxina en muestras de peces como las que realizamos nosotros en el control oficial en Canarias. A modo de resumen y conclusión de las diferentes técnicas, metodologías laboratoriales descritas, podemos asegurar que es el método de detección más exitoso es el ensayo basado en células, el CDA, que utiliza células de neuroblastomas de ratón. Es un método simple y suficientemente sensible, pero el problema requiere mucho tiempo y no da información acerca de los perfiles toxínicos involucrados. El otro método que creemos que tiene un mayor futuro es el ensayo de unión a receptores, el RBA, en este caso con la técnica de la fluorescencia, pero tenemos los mismos problemas. No ofrece información acerca de los perfiles de las toxinas involucradas, teniendo que recurrir en muchos casos al uso de la cromatografía líquida asociado al espectrofotómetro de masa para determinar cantidades pequeñas de toxinas o para definir los perfiles toxínicos de la muestra. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a un siguiente punto. ¿Alguna duda? Levanta la mano. Pues no sé si Fernando, si tú has visto alguna duda, que alguien haya preguntado algo. Sí, Dani, perdona. Aquí hay Sherif Hamed, tiene la mano levantada ahora mismo. Ajá. Es claro, yo no veo las manos, por eso preguntaba. Sí, sí, por eso. Entonces, Sherif Hamed. Bonjour. Bonjour. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Ok, merci. Muchas gracias. Muchas gracias por... Ayer no he podido asistir por la mala conexión aquí en nuestro país, pero hoy intenté hacer todo lo posible para poder estar presente y asistir a esa formación importante para nosotros y nuestra autoridad. Con respecto a la presentación de ayer, no he podido escuchar, pero hoy estoy aquí. Él subrayó que tiene varios métodos de detección sobre ratones y el test de colorimetría. Así que, ¿qué es lo que se aplica a nivel de la europea, de la Unión Europea? Es la RBA, porque nosotros en nuestro laboratorio tenemos una espectrometría con espectrometría de masa y determinamos la cantidad de toxina. Este aparato puede determinar también la toxina, la cigotoxina, ¿o no? Sí. A ver, con respecto a la normativa europea, no existe ninguna prueba analítica determinada, ¿de acuerdo? Ese es uno de los problemas existentes. ¿Cuál es la que creemos que es la mejor? La del cultivo celular, ¿de acuerdo? Sobre todo, tanto por la sensibilidad que tiene como por el precio, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿cuál es el mejor método? Obviamente, una cromatografía líquida con espectrofotometría de masa, obviamente es la mejor. Pero claro, no podemos, eso es totalmente inviable para un chequeo rutinario de peces. Vamos a suponer que en nuestro laboratorio pueden entrar todos los años 2.000, 3.000 peces. Analizar esos peces por cromatografía es totalmente inviable. El precio es una exageración, ¿de acuerdo? Entonces, la comunidad científica, hay muchas publicaciones que todas terminan diciendo lo mismo, que el método más recomendado es el de cultivo celular con células de neuroblastomas de ratón. ¿Por qué? Porque es lo suficientemente sensible y suficientemente económico, entre comillas, para un chequeo rutinario de unas muestras. ¿De acuerdo? Obviamente es mucho mejor la espectrofotometría de masa con la cromatografía, pero el precio lo hace totalmente inviable. Aparte de eso, tiene muchos problemas de los controles, de los análogos de la cigotoxina, da muchísimos problemas y todavía no está todo aceptado, no está un protocolo exacto de cómo hay que hacer estas técnicas analíticas. No sé si le he respondido correctamente a la pregunta.
Oui, c'est bien, c'est clair. Dans ce cas-là, oui, Sí, está claro. Muchas gracias. Pues en el chat veo un par de preguntas. Sí. Dice DPR, dice, ¿cuál se usa en Canarias? El CBA, el cultivo celular con neuroblastomas de ratón. Pero esto lo hablará mañana en mucha mayor profundidad mi compañero Freddy, ¿de acuerdo? Dice Francisco, entonces se utiliza el CBA, efectivamente. El CBA es el bioensayo con células de ratón. Neuroblastoma es el que utilizamos en Canarias, ¿de acuerdo? Aunque esto lo iba a decir más adelante, pero ya aprovecho, ya empezamos a responder las preguntas. No sé si alguien más tiene levantado la mano. Sí, Porque yo... Dani, Antonio Figueroa. Ah, perfecto. Buenos días, buenas tardes mejor. Buenas tardes, Antonio, Antonio. tienes que activar el micrófono A ver. para que escuchemos la pregunta, por favor. Antonio, no se escucha nada, no sé si es un problema del micrófono, que lo tienes con un sonido muy bajo, pero no escuchamos absolutamente nada. Comprueba, por favor, el sistema, y si no, incluso puedes usar el chat. Sí. Si ves que no seguimos sin escuchar, podrías utilizar el chat y preguntar a través de él. Parece que ahora sí tiene el micrófono conectado. Buenas tardes, Antonio. Pues vamos a continuar, siguiendo con la programación de la charla de hoy. Pasamos al siguiente punto, la reglamentación. Vamos a hablar un poquito de la legislación a nivel global en otros países que no sean países europeos, ¿de acuerdo? Vamos a ver diferentes ejemplos de reglamentaciones nacionales y así nos podemos hacer una idea general de las medidas que se están aplicando en otras partes del mundo. Empezamos con Cuba, donde la resolución 457 del 96 del Ministerio de la Industria Pesquera, en su punto primero dice: prohibir en todo el territorio nacional la captura, el desembarque y la comercialización de las especies consideradas potencialmente como tóxicas que se consignan en el anexo de esta resolución. Esta prohibición se hace extensiva a la captura y el desembarque de las especies señaladas procedentes de la pesca deportiva. Aquí estamos viendo el anexo 1, donde se establece la lista de especies marinas potencialmente tóxicas, cuya captura, desembarque y comercialización están prohibidas en Cuba. Aún así, la ciguatera sigue siendo un problema en la isla y año tras año se siguen produciendo intoxicaciones por el consumo de pescado contaminado, siendo la barracuda o bicuda la responsable del 46% de los casos de intoxicación por ciguatera en la isla de Cuba. En Puerto Rico, el reglamento 6768 del Departamento de Estado, en su artículo 8 sobre limitaciones generales a la pesca, comenta: será ilegal que cualquier persona pesque, posea, venda, ofrezca en venta o tenga en depósito con fines de venta especies como la barracuda y la seriola. Además, no recomienda el consumo de otras especies posibles portadoras de la toxina, como el mero y el pargo. Por otra parte, la legislación mexicana es semejante a la existente, a la que ya hemos comentado para Cuba y Puerto Rico. Y así existe la prohibición de comercializar con barracudas. Y recomienda también no consumir otras especies susceptibles de tener la toxina, como el mero, y el pargo y el jurel. En Australia es ilegal el comercio de ciertas especies de pargo y también está prohibido la pesca de la barracuda en determinadas zonas del país. Finalmente, a modo de ejemplo, en Nueva Caledonia, donde actualmente no hay regulación sobre la pesca de peces con riesgo de ciguatera, por lo que se limitan a recomendar no consumir ciertas especies, a pesar de que el 25% de la población, según unos estudios, se ha intoxicado por ciguatera al menos una vez, siendo ciertos tipos de meros los que más frecuentemente provocan intoxicaciones por ciguatera en este país. A modo de resumen, además de las posibles prohibiciones de cada país
y de estos países afectados, existen una serie de recomendaciones de todos estos países que las hemos intentado resumir en 9 puntos, que son los que voy a describir a continuación. Primero, evitar comer pescados que tengan fama local de causar intoxicación alimentaria, como las morenas, los jureles, los meros y las seriolas. Segundo, recibir consejos de los pescadores sobre qué caladeros son seguros para pescar. Tercero, tener cuidado con los peces de arrecife de mayor tamaño, normalmente los superiores a 10 kilos, y evitarlos si es posible. Siempre que sea posible, seleccionar los peces más pequeños, ya que la toxicidad suele ser proporcional al tamaño, aunque comentaba ayer Andrés, esto no siempre es cierto. 4. Eviscerar bien el pescado y no consumir cabeza, las huevas, vísceras o hígado, ya que normalmente suelen concentrar gran cantidad de toxinas. 5. Recordar que congelar, cocinar, freír o cualquier otro método de preparación o condimento no elimina la toxina. Sexto, no confiar en remedios tradicionales. Estas técnicas han intoxicado a muchísima gente. Séptimo, después de sufrir un caso de intoxicación por ciguatera, evitar cualquier tipo de pescado u otro marisco durante al menos un mes, evitando también el consumo de bebidas alcohólicas. 8. Tener cuidado con las áreas que tienen la reputación de ser libres de ciguatera. Pueden sufrir un brote de microalgas, volviéndose zona potencialmente peligrosa. Y 9. Cualquier pez capturado en cualquier época del año puede contener suficiente cantidad de toxina como para provocar una intoxicación. En cuanto a la legislación europea y por tanto de la española, la única referencia al control de las ciguatoxinas se encuentra en el reglamento 853 del 2004 del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. En su capítulo 5 sobre normas sanitarias para los productos de la pesca, en su apartado E, sobre toxinas nocivas para la salud humana, pone lo siguiente. No se pondrán en el mercado los productos de la pesca que contengan biotoxinas, tales como la ciguatoxina o toxina de acción paralizante muscular. Por lo tanto, no está prohibida la comercialización de ninguna especie. Lo único que la legislación expresa es que no se pondrán en el mercado peces que contengan ciguatoxina, independientemente de la concentración de la toxina alcanzada. En este reglamento, el 1021 del 2008 de la Comisión Europea, de fecha del 17 de octubre, establece normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano. Y en el anexo 1 dice lo siguiente. Deberán realizarse controles para garantizar que no se comercialicen productos de la pesca que contengan biotoxinas, tales como la ciguatoxina u otras toxinas peligrosas para la salud humana. ¿Alguna pregunta ahora? Y no sé si Antonio ya ha podido resolver los problemas que tenía. Quizás tenía la palabra pedida Cherif Ahmed, quizás es bueno dársela y a ver si formula alguna pregunta. Bonjour. Oui, j'ai une question par rapport Buenas tardes. Tengo una pregunta con respecto a la reglamentación. Sí. Como acaba de mencionar, la reglamentación de 2004 sobre la toxina de alto riesgo, Sí. sobre todo en los frutos del mar, la toxina. Para el pescado, la legislación exige también los peces o las especies que pueden ser sospechosas de contener ciguatoxina. Si la legislación dice que especies son las sospechosas, no. La legislación no hace referencia a las especies sospechosas. Simplemente dice que no se podrán poner a la venta
peces que contengan la ciguatoxina. De repente dependerá de cada región, de los peces que sean habituales en cada región, pues cada zona tendrá que determinar qué peces son los que va a analizar. En el Donc, chat, actuellement, au niveau de la sous-région, Actualmente en la subregión no hay especies que pueden ser analizadas antes de llegar al mercado. Perdón, la pregunta es, Si no hay especies que pueden llegar, que deben ser analizadas antes de llegar al mercado. ¿pero de qué zona estamos hablando? Si se está refiriendo aquí a Canarias. c'est les régions de la Mauritanie, par exemple. Région Mauritanie, Me Sénégal. refiero a la región de Mauritania y también a Senegal y a Marruecos, por ejemplo. Habría que determinar qué especies son las que están allí, pero de forma general, a nivel siempre global, los que mayores problemas están dando siempre son las barracudas. Habría que ver si en esa zona se encuentran barracudas. Cualquier tipo de mero, todos los tipos de seriolas son los que principalmente, bicudas, barracudas, meros y seriolas, son los que están dando más problemas. Después a ver si en cada país puede haber una especie muy particular, por ejemplo en la zona de la Macaronesia hay especies que no se dan aquí, que son muy susceptibles de acumular ciguatoxina. Pero eso habría que verlo zona por zona, ver qué especies son las que están en la zona y determinar cuál de esas especies es la sospechosa o que tiene todas las papeletas, por así decirlo, de poder acumular la ciguatoxina. Pero yo les digo, siempre están involucradas las barracudas, los meros, cualquier tipo de mero, cualquier tipo de seriola, son las especies que a nivel mundial siempre están en todos los países dando este tipo de problemas. Obviamente después cada país puede tener ciertas especies que por sus hábitos de consumo sean especies susceptibles, eso lo tendrá que determinar cada país. Daniel, hay una pregunta de Magdalena en el chat. Sí, la voy a leer. Una pregunta, por favor. No entendí la diferencia entre los dos reglamentos. No son diferencias. El primero dice que no se pueden poner a la venta peces con ciguatoxina, independientemente de la cantidad, y el otro simplemente te dice que es necesario analizar esos peces. ¿De acuerdo? No se contradice, simplemente uno dice que no se pueden poner a la venta y el otro te está diciendo como que hay que poner mecanismos para el control de que los peces liberados al mercado tengan una seguridad alimentaria adecuada. Son dos tipos de reglamentos distintos. La siguiente pregunta es de Bilal. Sería bueno que el traductor, en este caso David, si puedes traducir la pregunta en voz alta para que quede grabada también la pregunta y ya respondemos. David, pedimos por favor la pregunta de Bilal en el chat. El señor, en el chat. En el chat. Sí, en el chat. Sí, que si se exige el seguimiento de la toxina, dice en el chat. No, esto solamente a nivel de investigación. ¿No? Simplemente la legislación dice obliga al decomiso de estos animales, pero ya el seguimiento básicamente a nivel de investigación. Perfecto. Y ahí, ahora Daniel, si puedes leer la pregunta de Sara Freitas en voz alta, y respondemos. Sara Freitas dice, hola, una cuestión. ¿Cuál es el requisito que usted utiliza para hacer el test? O sea, ¿con qué periodicidad en todas las especies que pueden tener? Se refiere al primer punto de... Esto precisamente de esto va a hablar después mi compañera Natalia, pero simplemente le adelanto que va por especie y por peso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los meros, todos los meros que superen tal peso se van a analizar, ¿de acuerdo? Eso es lo que se utiliza. Pero yo, como te comento, Sara, esto dentro de unos minutos lo va a explicar mucho mejor que yo Natalia, ¿de acuerdo? Va a explicar qué es lo que estamos haciendo y todas estas cuestiones las va también a tratar, ¿de acuerdo? Después tenemos otra pregunta de, no sé quién lo pone, dice, ¿sabrías algo sobre por qué en protocolo de pesca sobre ciguatera recogen no comercializar vísceras de pescado y no de la cabeza? En protocolo de pesca sobre ciguatera recogen no comercializar y no de la cabeza. Pues no lo sé. Ya se había comentado ayer que la cabeza también era susceptible
de tener gran cantidad de toxinas, pero ¿cuál es el motivo? Pues no lo sé. Probablemente debería, obviamente, si es capaz, está demostrado que acumula con toxinas y estas toxinas son capaces de intoxicar, como se comentaba ayer, que a través de un caldo de una cabeza se viene intoxicada a las personas, obviamente debería estar recogido también el tema este. Lo que pasa es que muchas veces el tema cultural yo creo que también está ahí presionando mucho porque, sobre todo a nivel de Canarias, el caldo pescado con las cabezas de pescado es algo muy tradicional, muy arraigado y probablemente vaya por ahí. Aunque por cuestiones sanitarias obviamente debería estar prohibido, al igual que está el tema de las vísceras, debería también estar controlado el tema de cabezas de pescado, sobre todo esto de grandes meros, seriolas, que se puedan utilizar para eso, para cocinar al pescado. Pero realmente el motivo de por qué no está, no lo sé. Simplemente puede ser una causa, una posible respuesta. No sé si había... Isabela dice, ¿es el protocolo de actuación para el control oficial? No entiendo la... ¿Podrías repetirme la pregunta? Daniel, soy Isabela, no, era que te lo preguntaba yo, Sí, pero cuando me decías qué protocolo era, me estaba refiriendo al protocolo de control oficial, sí. el que tenemos de Pero- actuación para el control oficial de la Sí. cibotoxina en los protocolos Sí. de pesca. Sí, pero Que eso viene ya... recogido. Sí, perdona. No, era para situarte, ¿por qué te lo preguntaba? Ah, ok, de acuerdo. Vale, que viene ahí recogido el protocolo de actuación. Sí, entonces digo, el protocolo de actuación del control de pesca lo desarrolla Natalia una vez que yo termine la charla. Por eso tampoco comento grandes cosas porque ya lo va a explicar mucho mejor que Vale, yo. vale, ¿De vale. acuerdo? Vale. Entonces no sé si alguien más tiene levantado la mano. Ahora mismo Yo creo- no hay nadie, Daniel. Yo creo que podías proseguir. Sí, creo que en el chat, revisando el chat, creo que no hay ninguna pregunta. Si queda alguna, pues se la podemos responder después, ¿de acuerdo? Pues seguimos entonces con... Voy a quitar estas cosas. Seguimos. Ya pasamos al último punto de la charla, por lo menos de mi charla, donde vamos a comentar los antecedentes que dieron lugar al sistema de vigilancia epidemiológica para la intoxicación por ciguatera en Canarias. La primera intoxicación registrada en Canarias fue en el año 2004, en la isla de Fuerteventura, y se produjo tras la pesca de una seriola de 26 kilos, una seriola riboliana, por pescadores deportivos, afectándose un total de 5 personas. Los 5 miembros de la familia acudieron al servicio de urgencias del Hospital de Fuerteventura, con síntomas neurológicos y gastrointestinales que se desarrollaron entre las 30 minutos y las 28 horas posteriores al consumo de pescado. Los 5 miembros de esta familia presentaban una combinación de trastornos gastrointestinales como diarrea, náuseas, vómitos, sabor metálico, alteraciones del ritmo cardíaco, fatiga, mareos y manifestaciones neurológicas como la reversión de las sensaciones de frío y calor, tal y como comentaba ayer Andrés. Ninguno de estos pacientes requirió hospitalización y los síntomas neurológicos y gastrointestinales se resolvieron en varias semanas. Hay que comentar que muy probablemente se hayan producido brotes de ciguatera anteriores a esta fecha, pero que no fueron correctamente diagnosticados, ya que hasta ese momento la ciguatera era una enfermedad desconocida por los servicios sanitarios españoles y europeos. Se da la circunstancia de que la primera sospecha de que la etiología de esta intoxicación era la ciguatoxina fue realizada por médicos sudamericanos del Servicio Canario de Salud, ya que sí estaban acostumbrados a reconocer esta enfermedad por ser una enfermedad endémica en sus países de origen. Pero sin lugar a dudas, el brote producido a finales del año 2008 en la isla de Tenerife fue la que provocó la preocupación del gobierno de Canarias por una enfermedad a la que hasta entonces no se le daba la importancia necesaria que sí tiene a día de hoy. Este brote se produjo por el consumo de un ejemplar de seriola listiada, la seriola fasciata, de 37 kilos,
intoxicando a un total de 25 personas. Tras este brote, y debido al problema de salud emergente que podía suponer la ciguatera en Canarias, en el año 2009, el Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias y la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias decidieron implementar acciones preventivas poniendo en marcha el plan para la determinación de presencia de la toxina ciguatera en el archipiélago canario, creando el sistema de vigilancia epidemiológica de la intoxicación por ciguatera en Canarias, a fin de evaluar la dimensión del problema y prevenir la aparición de casos. Por un lado, la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias instaura un protocolo de actuación consistente en un control de los puntos de primera venta con cribado de los pescados potencialmente portadores de ciguatoxinas antes de su incorporación a la cadena alimentaria, estableciéndose las especies y los pesos, como comentaba anteriormente, de cada una, a partir de las cuales es necesario analizar el ejemplar capturado en busca de ciguatoxinas antes de su comercialización. Los inicios de este sistema de vigilancia fueron con el kit de diagnóstico Ciguacheck, hasta que se retiró del mercado, momento en el cual el Gobierno de Canarias encarga en el año 2011 al Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la realización de las analíticas mediante el bioensayo con ratones, el CBA, ya comentado anteriormente. Aquí vemos un ejemplo de un póster elaborado por la Dirección General de Pesca, donde de forma esquemática se describe el protocolo de actuación del control oficial de la ciguatera en los productos de la pesca extractiva. También se describen los pesos a partir de los cuales es necesario analizarlo. Pero como les comentaba, esto será desarrollado con mayor profundidad por mi compañera Natalia García en breve. Me gustaría señalar que desde que se instaura este sistema de vigilancia epidemiológica y las analíticas se realizan a través del bioensayo celular, el CBA, no se han producido intoxicaciones a través de la captura de los pescadores profesionales, siendo los brotes producidos por capturas ilegales o de pescadores deportivos que no pasan estos mecanismos de control. Esta tabla está publicada por la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias y muestra los brotes descritos desde el año 2008 hasta el año 2018. Aquí vemos los brotes, el año producido, el mes en el que se produjo, la isla... Perdona, ¿sí? No se está viendo la tabla que quieres mostrar. Ah, ¿no se está viendo? Pues un segundito. Voy a intentar ponerla otra vez. ¿Ahora? No, creo que tienes que arrastrarla dentro de la pantalla que quieres compartir. No, pero, bueno, no importa, no se preocupe porque la tabla la voy a describir ahora. La tabla viene a ser, los resultados que voy a explicar ahora, son resultados de la tabla. ¿De acuerdo? Como estamos viendo, en Tenerife es la que registra el mayor número de casos, con 66 personas intoxicadas. ¿De acuerdo? Seguido por la isla de Lanzarote con 37, la isla de Gran Canaria con 10 personas intoxicadas y la isla de La Palma con 2 personas. De todas estas intoxicaciones podemos ver que la mayoría está causada por dos tipos de especies. La seriola, con el 60% de los casos de intoxicación en Canarias, y los meros, con un 33%. El porcentaje restante se reparte entre especies como son el pargo, un tipo de anchoa y un tipo de gallo. En cuanto a los pesos medios de las principales especies causantes de intoxicaciones, en el caso de los meros, el peso medio de los peces que han dado un resultado positivo se sitúa en los 21 kilos, y siendo el mero de menor tamaño con resultado positivo de 7 kilos. En el caso de las seriolas, el peso medio de las seriolas que han dado un resultado positivo a lo largo de estos años se establece en 32 kilos y la seriola de menor peso con un resultado positivo se situó en 1,5 kilos. Por otra parte, el Servicio Canario de
de Salud, el Gobierno de Canarias, incluyó a la ciguatera en la lista de enfermedades de declaración obligatoria en Canarias, siendo la declaración de carácter urgente a fin de detectar todos los casos que se han atendido en la red asistencial con síntomas compatibles con esta intoxicación. Asimismo, recopila información sobre los brotes y casos y que permita conocer la incidencia y las características epidemiológicas de presentación de la ciguatera en nuestro archipiélago. Este sistema de vigilancia epidemiológica de la intoxicación por ciguatera en Canarias a nivel del Servicio Canario de Salud se basa en 3 puntos importantes. Primero, información a la comunidad sanitaria y población en general. Segundo, realización de una notificación urgente del caso. Y tercero, cumplimentar la encuesta epidemiológica de intoxicación alimentaria por ciguatera. Respecto al punto 1, en esta imagen estamos viendo, no sé si la están viendo ahora, ¿están viendo la circular informativa? Ni se ven las imágenes, pero no sé si estás poniendo alguna tabla, no se ve, ¿eh? No, pues no sé. Un segundito. Pues no sé qué puede estar pasando. Ahora sí debería estar viéndose. Bueno, ahí se ve el protocolo. El protocolo, exactamente. Pues nada, esto simplemente es una circular informativa para los centros de salud de atención primaria para que sean capaces de reconocer la enfermedad a través de la sintomatología clínica. En esta circular se les explica qué es la enfermedad, cuál es el origen de la enfermedad, las especies de peces más afectadas, se describen también los síntomas digestivos, neurológicos, cardíacos, para que el sistema sanitario sea capaz de reconocer esta enfermedad cuando llegue con un cuadro de intoxicación compatible con la ciguatera. En esta otra imagen, deberíamos estar viendo, voy a ponérselas por aquí, estamos viendo ahora un póster informativo para los pescadores no profesionales, donde se les explica qué es la ciguatera y sus consecuencias. Se les muestra qué tallas y especies son susceptibles de tener la toxina, etc. Volvemos a la presentación. Después, el segundo punto era referente a la notificación urgente del caso. El propio médico que diagnostica el caso deberá realizar la notificación del mismo al Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias de forma urgente, ya sea por teléfono o por fax. Y con lo referente al punto tercero, referente a la encuesta epidemiológica, aquí estamos. Decíamos que en el plazo de 24 horas el médico debe mandar por fax esta encuesta epidemiológica. En la encuesta se toman los datos del médico, del paciente, la fecha de los primeros síntomas, la fecha del diagnóstico, la fecha del ingreso hospitalario, síntomas que tiene el paciente. Estamos viendo alteraciones visuales, dificultad respiratoria. También se pregunta al paciente si ha sufrido episodios previos de intoxicación por ciguatera, la duración de los síntomas, fecha y hora del consumo de pescado, especie de pescado consumido, si es un mero, si es una seriola, si es una barracuda, como estamos viendo aquí. ¿Qué tratamiento también si el pescado ha sufrido algún tratamiento, si fue un pescado frito, si fue cocinado, si fue un pescado salado? También dónde consumió el pescado, si fue en restaurante, si fue en una propia casa, qué parte del pescado consumió, si consumió víscera, ¿de acuerdo? Y también finalmente hay una parte de la encuesta que debe rellenar el propio Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, donde deben indicar a qué laboratorio han mandado las muestras y qué metodología sigue el laboratorio para la determinación de estos peces como posibles portadores. Ya finalizando la presentación, como comentamos, debe ser la propia salud pública quien nos hace llegar a instalaciones del Instituto Universitario de Sanidad de Canarias estas muestras sospechosas de haber causado la intoxicación en las personas. Y ya para finalizar, pues simplemente
vamos a ver una serie de noticias aparecidas en periódicos, ya sea de ámbito nacional como regional. Aquí vemos una noticia en un periódico local informando acerca de la intoxicación provocada por un medregal en 2 familias de pescadores. Aquí otra noticia donde agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, interviene 178 kilos de pescado capturados ilegalmente en el Hierro. Decir que este es una de las principales vías de intoxicación en Canarias, porque recordamos que los peces que están sometidos a un control por parte de las instituciones sanitarias hasta ahora no desarrollan ninguna intoxicación. Estas intoxicaciones son por capturas ilegales, pescadores deportivos que capturan estos peces y ellos mismos se lo comen, y son las personas que actualmente se están intoxicando por ciguatera en Canarias. Y esto, la última, acabamos con una noticia a nivel nacional sobre uno de los brotes de ciguatera ocurridos en las Islas Canarias. Pues nada, pues muchas gracias a todos, y si hay alguna pregunta, no veo manos levantadas. A ver, actualmente en nuestro laboratorio, aunque esto lo hablarán, debería responder Natalia, pero ya que esta pregunta lo voy a responder lo más sencillo, ya Natalia lo puede desarrollar. Actualmente solo estamos recibiendo peces del control oficial. ¿Qué pasa? Que a nosotros, si nos llega un pescador deportivo y nos trae una muestra, también se la estamos analizando y no le estamos cobrando, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué no la estamos cobrando? Porque tenemos una serie de proyectos en marcha que nos permiten también, por un lado, financiar todo esto. Cuando se acabe el proyecto, cuando se nos acaben los proyectos, pues no sé qué pasará, ¿de acuerdo? El precio, no te lo puedo decir con exactitud, pero mucho más barato que un cromatógrafo, seguro, ¿de acuerdo? De esta manera, ya Natalia le desarrollará más el tema, pero a día de hoy sí puedo decir que no estamos cobrando a los pescadores deportivos, no nos estamos cobrando porque también utilizamos estas muestras para fines científicos, ¿de acuerdo? Ya si no utilizáramos estas muestras para investigar, pues obviamente tendríamos que establecer un precio. A día de hoy no lo estamos haciendo. Han venido pescadores deportivos que nos traen las muestras y se las analizamos gratuitamente, ¿de acuerdo? Sí sabemos, obviamente sí sabemos el precio que nos está costando, pero a día de hoy el coste es 0 para este tipo de casos. A día de hoy. Mañana no sabemos qué estaremos haciendo. Pero a día de hoy, gratuito para pescadores deportivos. Hay una pregunta en el chat, Daniel, que es de Sherif Ahmed. Yo le pediría a los traductores, a David o a Agustín, que lo lean en voz alta, la traducción de la pregunta, y así podemos participar todos de la respuesta. La pregunta dice que si hay muestras de Mauritania que han sido analizadas por ustedes. Sí, hay muestras. Yo no sé si Natalia o Fernando mañana hablarán de este tema, entonces prefiero esperar que mañana, cuando Fernando habla de los resultados que han tenido en el proyecto Eurosigua, del RASPA, ahí sí se han analizado tanto muestras de esa zona, pero prefiero esperar que la respuesta la diga mañana Fernando, o no sé si Fernando, si quieres responder tú mismo o sí, bueno, mañana. Yo creo que como es un tema que vamos a tocar mañana, justamente porque esas muestras se han analizado dentro del contexto de un proyecto de investigación, mañana tocaremos ese punto. Si le parece bien a Sherif Ahmed, pues casi preferiría dejarlo para mañana y no complicarlo ahora con las muestras de control oficial, que es de lo que estamos hablando esta tarde, ¿sí? ¿Le parece bien? Y así pues lo contestaremos mañana, veremos los resultados que hemos tenido hasta ahora. ¿De acuerdo? Hay una pregunta de Ana Sofía González, dice, además de en Canarias, ¿han habido casos en otras comunidades españolas o europeas? A ver, en lo que es Europa continental, son casos importados, ¿de acuerdo? Por el consumo de peces importados de otras zonas contaminadas. Portugal sí, en las islas, en islas portuguesas, tanto en islas salvajes como Azores, Madeira, sí han habido casos de intoxicación. ¿De acuerdo? En el resto de Europa, por así decirlo, los casos que hay, hasta que yo sepa, son casos importados. De todas maneras, esto también se hablará mañana, creo, y se puede profundizar mañana, más en profundidad mañana con estos temas, pero en principio eso es lo que está pasando a nivel de Europa.
¿Alguna pregunta más? Entonces, si te parece, Fernando, como veo que parece que no hay más preguntas. Correcto, Daniel, sí, yo Sí. creo que ya incorporamos a Natalia y de esa manera pasamos a la segunda parte de la presentación de hoy, que va a ser precisamente pues mención a lo que son los protocolos de control oficial que se han puesto en Canarias y cómo funcionan y qué es lo que detectan y el por qué. Yo creo que sería muy útil. En cualquier caso, cualquier pregunta que haya, la podremos seguir respondiendo a lo largo de la jornada de hoy y de mañana, en su caso. De acuerdo. Pues Gracias, paso la palabra a la doctora Natalia García. A ver, hola, buenas tardes. ¿Se oye bien, Natalia? ¿Se oye bien? Sí. A ver, voy a ver si comparto la... Vale. ¿Se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Vale, perfecto. A ver si me puedo minimizar esto. Vale. Pues, como comentaba mi compañero, voy a hablar del protocolo de control oficial de diagnóstico de ciguatera en las Islas Canarias. A ver si... Un momentín, que esto parece que va despacio. Me voy a centrar como en dos bloques principales. El primero será el protocolo de control oficial de diagnóstico de ciguatera en las Islas Canarias, que empezaré con un esquema para que quede más claro. Un poco hablar de las cofradías y del protocolo de la Dirección General de Pesca. Me centraré también en el registro y recepción de las muestras en el laboratorio, así como el análisis laboratorial, sin entrar en profundidad, ya que mañana mi compañero Freddy Silva profundizará en este tema, y la emisión de resultados. El segundo bloque hablaré un poco de lo que son el análisis de los resultados obtenidos por el control oficial durante este tiempo, tanto del informe anual que se emite a la Dirección General de Pesca, como los resultados anuales obtenidos por especie y por isla. También hablaré brevemente del un artículo publicado en el 2019 que utilizó los resultados del control oficial para intentar predecir o estudiar la probabilidad de capturar un pescado con toxicidad tipo ciguatexina. Si les parece bien, por lo que he visto anteriormente, puedo empezar con el primer bloque. Ahí hago una parada por si hay dudas y empiezo con el segundo, porque quizás surgen dudas al principio que tienen que ver con algo que voy a hablar posteriormente. Bueno, pues como comentó Dani, a partir de los dos brotes autóctonos, ¿no?, de ciguatera en las Islas Canarias, el 2004 y el 2008, la Dirección General de Salud Pública puso en marcha un sistema de vigilancia epidemiológica de intoxicación por ciguatera en las islas, a partir del cual se han registrado hasta el año 2019 20 brotes que han afectado a 122 personas. Prácticamente, bueno, la mayoría de ellos, como comentó, pues han estado involucrados por el consumo de pescados del género Seriola, medregales. Posteriormente, en el 2015, la ciguatera se consideró enfermedad de declaración obligatoria, con lo cual se obliga al registro de todos los casos de ciguatera. Y bueno, pues el Gobierno de Canarias intentó encontrar la forma de medir el contenido de ciguatoxina del pescado de consumo, ¿no? Esto lo he comentado anteriormente, Daniel. En el 2009 fue como el primer protocolo oficial, ¿no?, que fue con el test rápido llamado CiguaCheck, pero debido a los falsos positivos y falsos negativos se retiró del mercado. Y en el 2011 ya la Dirección General de Pesca implementó el protocolo de actuación para la detección de ciguatoxina en productos de pesca extractiva a través del ensayo CBA, que bien ha explicado anteriormente, cuyos análisis se realizan aquí en el laboratorio del IUSA. Este protocolo va a considerar especies pesqueras de mayor riesgo. Así, por ejemplo, cuando es capturado un ejemplar que está por encima del límite de peso establecido y llega a las cofradías, este ejemplar se va a paralizar y se obtendrá una muestra de la zona caudal que será enviada a nuestro laboratorio.
Este ejemplar se va a conservar en congelación a la espera de los resultados, ya sean favorables o no, para su comercialización. En el laboratorio vamos a llevar a cabo un método, que es el método CBA, como he explicado anteriormente, que según nuestro ritmo de trabajo va a suponer entre 3 y 9 días desde la fecha de recepción de la muestra. Desde aquí se emitirá esta determinación, se determinará si el pescado es tóxico o no, y se informará tanto a la Dirección General de Pesca como a cada una de las cofradías. Pero las cofradías deben esperar a recibir el informe oficial por parte del Gobierno de Canarias, que dirá si ese ejemplar es apto para el consumo, pues por tener un resultado favorable o negativo, o bien por ser tóxico debe ser eliminado por un gestor estándar de subproductos animales no aptos para consumo humano. Así, por ejemplo, este protocolo de actuación va a establecer una tabla donde incluye una serie de especies consideradas de riesgo y unos pesos, siempre a partir de los cuales cualquier ejemplar que sea capturado debe ser de forma obligatoria analizado por nuestro método. Por ejemplo, en este caso, bueno, puedo abrir aquí, bueno, puedo enseñarlo aquí en la diapositiva. Tenemos los medregales y el mero a 13 kilos actualmente, esto ha ido revisándose cada X tiempo, el peto a 35 kilos, el pejerrey 9 kilos, el abade 12 kilos y el picudo y el pez espada. Tenemos que decir que en nuestro laboratorio únicamente hemos recibido muestras de medregales y meros, mayoritariamente, de petos y pejerreyes minoritariamente, y no hemos recibido a día de hoy muestras de abade ni de pez espada en el picudo. Aquí les muestro... Natalia, disculpa, sí. Hay una pregunta en el chat antes de que prosiga, porque igual es interesante hacer Sara Freitas. Si la puedes leer en voz alta la pregunta. Sí, por favor. A ver. Me pregunta un poco que cuál es la técnica, parece, ¿no? Que no tiene claro si es cromatografía, ¿vale? No, la técnica es, ahora lo diré, es el ensayo de citotoxicidad. Es, como comentó Daniel antes, es el ensayo CBA, es un ensayo que utiliza una línea de celular de neuroblastoma de ratón. No es un método analítico como líquidos masas, ni es el de receptores, ni inmunológico, es CBA. Pero bueno, de todas maneras eso luego lo diré someramente y mañana mi compañero Freddy lo explicará en profundidad. ¿En este momento se ve el protocolo? Perfectamente. Vale, pues este sería el protocolo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la Dirección General de Pesca. Realmente es un protocolo que va a marcar los trámites que deben llevar a cabo las cofradías con respecto a este programa oficial, ¿no? Bueno, aquí está en francés, no sé si estará correctamente del todo traducido, pero voy a ir punto a punto. Bueno, es un protocolo que se llama Protocolo de Actuación para el Control Oficial de la Ciguatoxina en los productos de la pesca extractiva en los puntos de primera venta autorizados, las cofradías. Se trata de protocolizar los trámites a seguir para que cuando las cofradías capturen piezas de pescados con pesos iguales o superiores a los mostrados en esta tabla, deben seguir los siguientes puntos. Primero, se prohíbe la comercialización de las especies de pescados con pesos iguales o superiores a los que no se les haya realizado las pruebas diagnósticas de detección de la ciguatoxina. Solo voy a destacar alguna cosita del protocolo, porque esto si alguien lo quiere es público y puede obtenerlo. Segundo, cuando los profesionales capturen ejemplares con estos pesos, deben llevar a cabo los siguientes pasos. Primero, esta pieza de pescado se dejará en depósito en la cofradía o punto de primera venta. Algo muy importante es que se le asignará una clave, un número de identificación que es necesario para la correcta trazabilidad. En este caso, se trata de unas letras que las dos primeras se refieren a la isla, en este caso Fuerteventura, la tercera y la cuarta a la cofradía, sería la cofradía de Morrojable, y luego sería el año de captura, el mes de captura y la muestra consecutiva que se ha mandado en ese mes.
Es decir, esta sería la primera muestra enviada al laboratorio de mayo del 2018 procedente de la Cofradía de Morrojable en Fuerteventura. Es una buena forma de trazar un poco el seguimiento de esta muestra. Con este número quedará identificado, por supuesto, tanto el ejemplar como la muestra que se envíe al laboratorio. El personal encargado tomará un trozo de carne de la zona caudal del ejemplar, en este caso de 300 gramos, que partirán en dos piezas. Se congelarán al igual que el ejemplar. Tengo aquí Nada, aquí simplemente pone cómo proceder a la retirada de la muestra, que la cofradía debe informar a la Dirección General de Pesca de la existencia de esta muestra, que la Dirección General contactará con la empresa de mensajería y comunicará al laboratorio la existencia de la muestra, y el personal de la cofradía le entregará la muestra a la agencia de transporte y la otra muestra se quedará en las instalaciones como muestra dirimente. Aquí pone que el laboratorio, en el punto 6, enviará los resultados a la Dirección General de Pesca a través de la plataforma creada para ella, que es Ciguarred. Actualmente esa plataforma está en trabajo, no está vigente, con lo cual los informes se mandan por correo electrónico. A partir de ahí, la Dirección General determinará si el resultado es positivo, informará a la cofradía que esas piezas deben ser retiradas por agente autorizado en la destrucción de los sandats, y si el resultado es negativo, la pieza será liberada al consumo. Luego habla de otras especificaciones de la venta y demás. Y bueno, destacar en el punto 4, por último, le pone para la comercialización de pescados de medregal, mero y pejerrey, por existir un riesgo, debe añadirse una etiqueta que ponga riesgo, no poner a la venta al consumidor final las vísceras de esta especie. Básicamente este es el protocolo de la Dirección General de Pesca y el que tienen todas las cofradías. Disculpa, Natalia, quizás sería bueno, antes de que prosigas, hay una pregunta en el chat que hace Sherif Ahmed. Yo le pediría de nuevo a los traductores que nos traduzcan, probablemente haya que aclarar un poco la cuestión y estará relacionado con esto. Entonces, si pueden los traductores traducir en voz alta esto y ya luego pues para pasar a contestar. Así que el resultado es positivo o negativo, ¿correcto? Efectivamente. Efectivamente. Simplemente eso lo hablaré un poquito más adelante en la presentación, pero sí, el resultado que se emite a la Dirección General de Pesca es simplemente si es positivo o negativo. No se da un nivel de toxicidad. No sé si le he respondido a la pregunta. Sí, sí, está claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, perfecto. ¿Es positivo o negativo? No hay un valor exacto. Muchas gracias. Eso es. Como decía mi compañero anteriormente, el reglamento solo obliga a no comercializar piezas de pescado que tengan presencia de ciguatoxina. No hay ningún límite marcado, porque como no hay ninguna técnica validada, no se puede fijar un límite de ciguatoxina. Entonces, nos da igual, nosotros sí podemos ver si la toxicidad es baja, media o alta, pero lo importante es que no puede tener no se puede observar ningún comportamiento tóxico. Entonces, va a ser positivo tanto si es con baja toxicidad como si tiene una alta toxicidad. Esa pieza se va a eliminar igualmente. Hasta que no haya patrones certificados y se pueda validar una técnica y que se considere como un método de referencia, con el mero hecho de mostrar cierta toxicidad, ese ejemplar será retirado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, a continuación pasaré a hablar un poco de las cofradías o puntos de primera venta autorizados. Van a estar distribuidos a lo largo de todo el archipiélago canario. Aquí tenemos la isla de, creo que ven el cursor, la isla de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Hay 28 cofradías distribuidas en todo el archipiélago y todas ellas están obligadas a cumplir, todo el personal, pues a cumplir este protocolo y además dar a conocer el protocolo a todos los usuarios. Ya hablando de la recepción, el registro de las muestras, en este caso un medregal y un mero, cuando las cofradías tienen estos ejemplares que superan estos pesos, le van a dar una identificación
individual es importantísimo para la correcta trazabilidad. Va a llevar este número, va a ser exactamente el mismo que lleve la muestra que vamos a recibir en el laboratorio. El transporte de las muestras es vital, debe estar correctamente identificado, además con acumulador de frío, y si debe ir acompañado de una ficha que incluye todos los datos de la muestra. No siempre es así, pero eso sería lo correcto. En este caso, aquí vemos la ficha más en el detalle. Tendríamos el número de la muestra, que comenté antes, la fecha de captura, zona de captura, la especie y el peso. Este número va a ser registrado en el laboratorio, en un cuaderno de laboratorio, y se le va a asignar un número interno de laboratorio que va a ser el que va a seguir esa muestra durante todo el proceso analítico. Ese cuaderno y ese registro va a sufrir una doble verificación. Para nosotros es muy importante este paso, y diariamente va a ser volcado a una base de datos. Si hay alguna incidencia por parte de la identificación de las muestras que llegan deterioradas, etc., actualmente lo tramitamos con una empresa que sirve de eslabón entre la Dirección General de Pesca y el laboratorio, que es GMR, que es la empresa de gestión de medio rural de Canarias. La gestión de calidad para nosotros es fundamental, todo el personal está involucrado. De hecho, estamos actualmente en la última fase de certificación en la norma ISO 9001 de 2015. Natalia, disculpa, Dime. antes de proseguir, Sí. hay 3 preguntas en el chat. Hay una que hace Mozart. Yo le pediría de nuevo a los traductores que traduzcan la pregunta a viva voz y así vamos después con las otras 2, ¿sí? La pregunta en francés dice: ¿dónde se puede encontrar el curso? ¿Dónde se puede encontrar este curso? Supongo. Claro, será que igual que mañana... Este curso, el material, me imagino. Vale, bueno, bueno, esto lo diríamos al final del curso, pero en cualquier caso, por aclararlo ahora, es nuestra intención, de hecho estamos grabando el curso completo, tanto en la versión española y francesa. Si esto sale bien, si todas las grabaciones salen bien, yo espero que sí, nuestra intención es que este curso se coloque después en la página web. Las grabaciones se colocan en la página web del proyecto RASPA. Ya lo comunicaríamos esto en cualquier caso a todos los participantes en el curso al finalizar. Y cuando comprobemos que efectivamente las grabaciones se han hecho correctas. Vale. Veo aquí una pregunta de Ana Sofía, ¿no? Que pone: ¿se conoce la cantidad de toxina presente en productos que han causado alguno de los brotes? Nosotros, además del control oficial, cuando hay una sospecha de un brote, se ponen en contacto y nos mandan la muestra sospechosa de haber producido ese brote de ciguatera, y nosotros aquí hacemos el análisis también por CBA. Sí que tenemos en esos casos, podemos semi-cuantificar la toxicidad, porque no está en el marco de un screening, sino que podemos profundizar un poco más en esa muestra y podemos cuantificar la toxicidad de esa muestra comparando con la toxicidad de un patrón. No podemos decir qué análogo tiene ni qué cantidad tiene de ese análogo de ciguatoxina, porque eso lo haría un líquido en masa, pero lo que sí podemos hacer es cuán tóxica es esa muestra con referencia a un patrón. Y desde que empezamos con el control oficial y nos han llegado muestras de brote, todas son curvas muy, muy tóxicas, de una alta toxicidad. Pero bueno, eso ya, a ver, no sé si contestaba la pregunta, que pone: me gustaría comentar que no entiendo bien lo de la cartelería o el indicativo de que las vísceras de determinadas especies no se pueden comercializar en un documento oficial de la Consejería de Ganadería, Pesca y Alimentación. Son competencias de la Consejería de Sanidad si el producto ya tiene nota de primera venta y se encuentra en fase de comercialización. Pues es un buen apunte, ahí ya se nos escapa a nosotros esa competencia, pero bueno, ahí queda el comentario, que efectivamente a veces hay competencias, ¿no?, que se solapan un poco entre salud pública y
y de la Dirección General de Pesca, al ser justamente una enfermedad de intoxicación alimentaria, pero que involucra el consumo de pescado, pues supongo que hay cosas que hay que limar un poquito, pero bueno, ahí queda el comentario. No sé si quieres comentar algo más, Fernando, al respecto. Bueno, yo creo que, en fin, nosotros en este punto, en este aspecto concreto, pues no creo que proceda a entrar ahora durante el curso. Yo creo que eso son cuestiones que tendrán que ir resolviendo las propias consejerías, puesto que son competencias que están definidas en su actuación, tanto la de pesca y o sea, ganadería, pesca y alimentación, como la de salud pública. Y efectivamente, pues serán cuestiones que tendrán que dirimirse en las conversaciones que se tengan a ese nivel. Nosotros desde este curso creo que debemos proseguir un poco en los aspectos que tenemos que tocar, pero eso se nos queda un poco fuera del contexto al que va dirigido el curso en sí. Pues si quieres continúo. Y hay dos cuestiones más, creo. Vale, a ver. A ver, hay uno es decimal. También parece que quiere decir algo, pero no ha completado la pregunta, parece, ¿no? No veo completa la pregunta y... Yo le pediría a los intérpretes que hablen y que le pidan... Vale. Pregunta decimal dice que si todos los meros se tienen que analizar con respecto a la toxicidad. No, los meros, como indica la tabla del protocolo, solo actualmente el peso está en 13 kilos. Es decir, si se captura un mero por debajo de ese peso, ese mero se comercializa libremente. Solo van a quedar retenidos los meros que pesen entre 13 o más de 13 kilos y esos serían los que están sujetos a un control obligatorio por parte del laboratorio y esperarían a recibir el resultado para saber si pueden comercializarse o deben eliminarse. Porque ponen en los carteles la especie seguida de las siglas SPP y no queda bien precisada la variedad. Porque realmente, como hay varias especies de medregal, en el caso del medregal, de la seriola, por ejemplo, y no queda claro, pues siempre han puesto SPP. Y en el caso en el caso del mero es verdad que es una buena pregunta porque normalmente es Epinephelus marginatus. Pero bueno, se indica así pues por cubrirse un poco y por si acaso no hubiese otra especie del género. Simplemente eso. A lo mejor, bueno, ahora con la plataforma, bueno, yo voy a hablar más adelante, pero se va a intentar crear una plataforma informática en la que se aúne un poco los datos de las cofradías con los del laboratorio y demás, ya lo hablaré después, y a lo mejor en esos casos se puede especificar ya claramente individualmente el tipo de especie que es. Pues, a ver si me hace caso esto ahora. Procederíamos con esa muestra que hemos recibido en el laboratorio al análisis laboratorial, que simplemente es una imagen de lo que va a explicar mi compañero mañana, pero se divide principalmente en 3 fases. La primera es la extracción de la ciguatoxina a partir del músculo del pescado. La segunda será el test del ensayo de citotoxicidad propiamente dicho, que utiliza una línea celular de neuroblastoma de ratón. Está en esta foto. Y en tercer lugar, la lectura e interpretación de los resultados, que como dije, será el resultado positivo aquel que sea mayor al límite de detección sin especificar el nivel de toxicidad. Sea bajo, medio, alto, todos van a ser positivos y descartados. Todo este análisis de laboratorio va a generar un banco de muestras y de extractos único, que es un material muy valioso para el estudio en el marco de otros proyectos de investigación. Una vez obtenemos los resultados, actualmente lo que se hace es transponer los resultados que tenemos en la base de datos a unos informes separados, por un lado los negativos y por otro lado los positivos. La base de datos, a ver si se despliega, no sé, ¿la ven bien, Fernando? Perfectamente, Natalia. Vale, es una base de datos sencilla, simplemente tenemos aquí el número de laboratorio y el número de laboratorio que tenemos es el número interno, que hemos dicho que va a seguir la muestra hasta el final,
Cuando damos el resultado es cuando vamos a saber qué tipo de especie y peso era el positivo, ¿no? Eso lo veremos después. Y a partir de, tenemos aquí la fecha de recepción de la muestra, la cofradía, el número localizador, la especie, en el caso de que nos den ese dato, el peso, la fecha del análisis o fecha de repetición en caso de muestras dudosas, el resultado definitivo y cuándo se envió el informe. De este modo, podemos hacerlo aquí. De este modo, una vez que tenemos elaborado el informe, otro compañero va a cotejar estos datos con el cuaderno de laboratorio. De esta forma cerramos totalmente la trazabilidad del proceso. Estos informes se van a emitir todos los viernes, es decir, cuando nos llegan muestras los lunes y martes, tendrán el resultado ese mismo viernes y ya a partir del martes esperarán al viernes siguiente. Esto está determinado por el ritmo de crecimiento de las células, ¿vale? Entonces, estos informes se van a emitir a la Dirección General de Pesca y a cada cofradía, pero esto es lo que se hace actualmente, pero esto va a cambiar, como decía anteriormente, porque se está poniendo en marcha o está ya a punto de utilizarse una plataforma informática, CIWARRED, que lo que va a hacer es, en esa plataforma las cofradías van a poder volcar todos los datos de sus muestras, el laboratorio va a poder volcar los resultados y una vez verificados, la Dirección General de Pesca podrá utilizar esos resultados, descargarlos y generar un informe oficial directamente, así se evitan todos los errores. La Dirección General de Pesca pide un informe anual, ¿vale? Con todos los análisis realizados y las muestras realizadas ese año. Tenía aquí un tipo de... No va a salir. No sé si... No lo veis, ¿verdad? ¿Fernando? Sí, sí se ve, Natalia. Ah, sí se ve, perfecto. Sí. Nada, simplemente esto es un informe tipo del 2020, por ejemplo, que ponemos los resultados de citotoxicidad obtenidos por el ensayo de viabilidad celular en comparación con el estándar de ciguatoxina del Pacífico tipo 1 como parte del control oficial de ciguatera de enero a diciembre, se muestra a continuación. Simplemente no quiero entrar aquí porque ahora voy a hablar de esto. En este caso ponemos una tabla de los resultados por especies, con algún detalle a destacar, pues, por ejemplo, que el porcentaje de positividad en algunos casos no es representativo por el número de muestras, otra tabla de los resultados por islas y luego absolutamente cada uno de las muestras realizadas ese año. ¿Vale? Eso sería un informe, pero nuevamente esperemos que con la plataforma, que va a ser una buena mejora para el sistema, pues esto se podrá descargar también de forma automática. A continuación voy a pasar a hablar de los resultados anuales obtenidos en el control oficial. En esta gráfica muestro el número total de muestras recibidas desde el 2017 al 2020. En verde es el total de muestras, en azul las muestras negativas y en rojo las positivas. Del 2011 al 2016 se recibieron muchas menos muestras, como alrededor de 1.800, es decir, 300 al año o algo así. Y en el 2021 no lo he puesto porque no ha concluido todavía, ¿no? Y puede confundir. Se ve un incremento de la recepción de muestras del 2017, se recibieron aproximadamente 1.000 muestras y en el 2020 casi 1.900 muestras. No solo quizá esto es por un tema de fidelización o confianza en el control oficial, sino también porque se producen revisiones de los límites de peso inferiores y eso pues se traduce en una mayor cantidad de muestras recibidas. Y de hecho podemos ver cómo el porcentaje de positivos de las muestras positivas ha disminuido de un 10-15% a un 4% en el 2020. Vale. Ahora, los resultados por especies, podemos ver que en este periodo de tiempo, del 2017-2020, casi el 70% de las muestras pertenecían al género Seriola, el 16% fueron muestras de mero y únicamente un 3% fueron muestras de peto y pejerrey. Aquí hay un limitante que son la cantidad de muestras que nos llegaban al laboratorio sin ninguna información, que era un 12% en este periodo, pero han ido disminuyendo con los años.
Si vemos las muestras anuales separadas por especie, aquí arriba las de Medregal y aquí arriba las de Mero, vemos que efectivamente en ambos casos ha habido un aumento de muestras a lo largo de los años y esa reducción en el porcentaje de positividad. En esta diapositiva queremos mostrar un poco la distribución trimestral para ver si hay alguna diferencia en la recepción de muestras que sí que notamos, ¿no?, de forma subjetiva en el laboratorio, pero que luego podemos ver en una gráfica con toda la cantidad de datos que tenemos. Vemos que en el caso del Medregal, bueno, aquí tenemos cada año, 2017 a 2020, por trimestres, los resultados negativos y los resultados positivos en naranja, pero bueno, sería el total de muestras, ¿no? Vemos que la mayoría de las muestras llegan en el cuarto trimestre del año, con algunas variaciones puntuales, a veces algún mes de agosto, que también es una punta de recepción de muestras. Y vemos que en el 2020, en el noviembre de 2020, se produce un aumento significativo. Justamente es ahí cuando se hace una revisión del protocolo y se reduce el límite del peso a 13 kilos de Medregal. Creo que hay una pregunta. Vale. De eso hablaremos, en un ratito hablaré de esto y podré contestar a esta pregunta. Bueno, claro, ya estamos en septiembre del 2021, queríamos un poco mostrar también lo que tenemos de este año, ¿no? Entonces, aumentando aquí la incidencia, ¿no?, y la tendencia del 2020-2021, falta el cuarto trimestre, vemos que sigue la misma tendencia. Esperamos que a partir de ahora pues recibamos un aumento de cantidad de muestras en el laboratorio. Igualmente hay una diferencia en el segundo trimestre del 2021 a 2020. Vemos que hay más muestras en este año que en el año pasado, pero el año pasado fue el confinamiento, la pandemia y demás, que aunque este servicio continúa activo, sí que se notó una reducción en la cantidad de muestras recibidas. En el caso del Mero, también esta distribución trimestral, vemos también un aumento en la cantidad de muestras recibidas. De hecho, en el 2017 se recibieron un total de 100 muestras aproximadamente y en el 2020 se recibieron como 300, se ha triplicado en estos años. No sigue un patrón como seguía en el caso del Medregal por trimestres, pero sí que es verdad que el Mero ha sufrido muchas más reducciones y revisiones en el protocolo. Del 2017 el límite de peso estaba en 17 kilos, luego en 16, ha pasado a 15 y en noviembre del 2020 ambas especies han quedado en 13 kilos. Mirando lo que ocurre en el 2021 también, podemos ver que más o menos es la misma cantidad, pero sí ha aumentado el porcentaje de positividad. Tenemos que esperar a que termine el año para poder profundizar en los datos y tener una mejor idea del hecho. Vale, vamos a ir ahora a los resultados por islas. De nuevo aquí las Islas Canarias. Esta gráfica muestra el mismo periodo de tiempo, ¿vale? Negativos en azul, positivos en rojo. Y en esta tabla, pues la cantidad de muestras, ¿de acuerdo? Destacan por cantidad de muestras enviadas por pescado capturado y enviado, o sea, por la demanda, ¿no?, que tienen del análisis de ciguatoxina, Tenerife con 1.100 muestras en este periodo, La Gomera con 1.019 y Lanzarote con más de 900 muestras. Por porcentaje de muestras tóxicas va a destacar el hierro con un 27% de las muestras en este periodo, Gran Canaria con un 20%. Y luego ya distinguiríamos las islas más orientales o más del este, que serían Lanzarote y Fuerteventura con alrededor de un 10% positivo, y las islas occidentales, La Palma, La Gomera y Tenerife con entre el 1 y 6% de positivos. La Gomera es la isla que menos porcentaje de positividad en la que menos hemos observado. De todas maneras, falta pues, hacer un estudio por especies cuando ya tengamos todos los datos y del 2021, porque es curioso, por ejemplo, os adelanto una gráfica así provisional de lo que ocurre en La Palma, que todos conoceréis ya esta isla porque es muy mediática por el tema de la erupción del volcán. Pues en La Palma ha pasado de tener una toxicidad de un 2% aproximadamente en 2019-2020 y en este año 2021
estamos teniendo una toxicidad del 40%. Son pocas muestras, hay que profundizar en el tema, pero bueno, ahí está el dato. A ver, una pregunta. El hierro es la isla con más positividad. ¿Destaca alguna especie en particular o con medregales y meros? ¿Está relacionado con la erupción marina? Bueno, de este tema seguramente hable más mañana Fernando, pero sí, el hierro destaca por se considera como un punto caliente, digamos, para la presencia de ciguatoxina y sobre todo cuando hablamos de meros, porque el medregal al final es un pescado migratorio y el mero es un pescado sedentario, entonces va a reflejar mejor la cantidad de ciguatoxinas o de microalgas que existen en esa zona y es muy posible que esté relacionado con esa erupción, ¿no? por toda la alteración en el litoral que puede producir. Natalia, disculpa, Sí, solamente por concretar una cosa, el conveniente es siempre leer las preguntas en voz alta para que perdón. estén grabadas también y junto con la respuesta, ¿de acuerdo? Perdón, efectivamente. Vale. Preguntaba Ana Sofía si el hierro es la isla con más positividad, si destaca alguna especie en particular o solo son medregales y meros y si está relacionado con la erupción marina. Era esa pregunta la que había contestado. Continúo entonces. Nada, simplemente en estas gráficas mostrar, un poco lioso, pero para nosotros es importante ver la diferencia en islas. Entonces, en estas gráficas se muestra por colores cada isla y un poco entender qué ha pasado en el 2020, porque ese aumento de muestras, y vemos que el aumento de muestras de medregal, sobre todo, se ha producido por cofradías de La Gomera y Tenerife, y el aumento de recepción de muestras de mero se ha producido por cofradías que han mandado muestras de Lanzarote y Fuerteventura. Igualmente, aquí abajo muestro una gráfica que muestra, pues eso, las muestras que no tenían información, que es muy importante porque está muy sesgado cuando quieres profundizar en el análisis, pero bueno, favorablemente ha disminuido bastante y además con la plataforma, ya digo, que está a punto de estar vigente, pues ese problema se subsanará por completo. ¿Alguna pregunta al respecto de todo lo que he estado comentando anteriormente? No, nada, simplemente comentar que en el 2019 pues, este equipo pues, publicó, particularmente el primer autor Andrés, que ayer estuvo hablando y en el curso, bueno, es indexado JCR como revista Q1 y es una publicación que trata de tratar de determinar un valor predictivo y la probabilidad de toxicidad tipo ciguatoxina en peces capturados en las Islas Canarias en el marco del control oficial de ciguatera. Lo que se trató fue de identificar y analizar las variables que podían influir en la probabilidad de capturar pescados contaminados por ciguatoxina de las especies del control oficial. Estas especies, creo que recorren 970 muestras de diferentes especies del control oficial desde abril de 2016 a diciembre de 2017. Y se analizaron diferentes variables como es la especie, el peso, la isla de captura, el año, en este caso periodo, que es la pregunta que dejé en el aire, el periodo del año, que es cálido-frío, en este caso cálido de mayo a diciembre y frío de enero a abril, ¿vale? Y con todas esas variables se pudo hacer un análisis estadístico univariante y multivariante. Por ejemplo, en este caso, simplemente destacar algunas cosas de esta publicación, la influencia del peso en la aparición de toxicidad. Amén. Tenemos una pregunta, si pueden traducirla, por favor. La pregunta dice así, ¿qué influyó la disminución del nombre de muestra recibida en 2019? ¿Cuál es la causa de la reducción del número de muestras que recibieron en 2019?
Pues a veces simplemente es porque son 28 cofradías distribuidas por todo el archipiélago. Algunas cofradías son más punteras o tienen un trabajo más intenso. Entonces, cuando esas cofradías cambian la campaña de pesca por X razón, porque les interese más otra especie de pescado que no está sujeta a control, o demás se nota esa bajada. Probablemente la cofradía de Isla Tuna o la cofradía de Arguineguín, que está en Gran Canaria, no mandó ese año tantas muestras y se ve reflejado en el número. Y además en el 2020 se ve esa crecida de muestras porque, claro, al bajarse el peso límite, pues hay mayor cantidad de muestras que nos llegan al laboratorio. No sé si he contestado. Bueno, si no dice nada, supongo que está aclarado. Nada, la influencia del peso simplemente sí que se vio una diferencia significativa de toxicidad. A ver, perdón. Se me está saliendo. No entiendo esto, lo siento. Si podrías repetir su respuesta, por favor. Vale. Ahora lo entiendo. La pregunta, por lo que he entendido, es que se ve... esa es otra. La pregunta es que en el 2019 hay menos muestras analizadas que en el resto de años. Entonces, lo que comento es que las muestras que recibimos en el laboratorio proceden de puntos de primera venta de las diferentes islas. Hay algunos puntos de primera venta que cuando no pescan medregal ese año o pescan otro tipo de pescado porque hayan cambiado esas campañas y esa cofradía cambie sus estrategias, ¿no? Comerciales, nosotros lo notamos porque no nos llegan peces y probablemente esa bajada en el 2019 es por esa causa. Pero vamos, habría que analizarlo mejor. Las especies estudiadas. Otra pregunta, ¿las especies estudiadas tienen una singularidad con respecto a otra especie o simplemente acumulan más toxicidad que otras? Porque son grandes depredadores que se consideran, al estar al final de la cadena trófica que está afectada por la ciguatoxina, pues tienen el tiempo suficiente de acumular la ciguatoxina y entonces van a ser unas especies de riesgo que van a poder producir intoxicación en humano porque para intoxicarte no solo necesitas consumir un pescado tóxico, sino que ese pescado tenga suficiente cantidad como para que tú desarrolles el síntoma. Seguramente, esto lo explicó ayer mi compañero Andrés y seguramente esté todo disponible, todas estas dudas, ¿no? A lo mejor de intoxicaciones o síntomas, estén disponibles también en el curso cuando Fernando tenga la grabación. Pero bueno, esa es la explicación, que realmente lo importante es analizar grandes depredadores porque son los considerados de riesgo a la hora de poder intoxicar al ser humano con ciguatera, porque tengan cantidades de ciguatoxina suficientes para producir la intoxicación. ¿He respondido a la pregunta? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues como decía, sí que se vio, como resultado de este estudio, se vio que había una diferencia significativa entre toxicidades de medregales y meros, aunque teníamos mayor cantidad de muestras de medregal, los meros dieron un mayor porcentaje de positividad. Esto quiere decir, en ese momento, el peso límite estaba marcado en 14 kilos en el caso de medregal y de 17 kilos en el caso de los meros. Entonces, esto quería decir que teníamos una doble, ¿cómo puedo decir? Sí, que una muestra de mero saliese positivo en el laboratorio, no sé, no me sale ahora el concepto que quiero decir. Tenemos la doble probabilidad de conseguir una muestra tóxica de mero por encima de 17 kilos que de un medregal por encima de 14 kilos. Esto es en el contexto del laboratorio, ¿vale? Se pudo hacer una estadística para ver la influencia del peso y se vio efectivamente que hay una diferencia significativa en los pesos de los animales negativos y positivos en ambas especies. Así vemos que los animales positivos en este diagrama de cajas, esto es medregal y esto es mero, los animales positivos eran de mayor tamaño que los animales negativos, algo más evidente en el caso de los medregales.
También algo importante es que en ese momento se vio que había animales positivos muy cerca del límite establecido por el momento, lo que justificó la revisión y reducción de este límite por parte de la Dirección General de Pesca y actualmente, como he comentado antes, está en 13 kilos para ambas especies. También se quiso analizar el impacto que tenía pues la isla de captura. En el caso del medregal se ve un gradiente decreciente de las islas orientales a las más occidentales. En el caso de muestras tóxicas, es decir, hay más muestras tóxicas en las islas orientales o las islas del este hacia las del oeste. Y en el caso del mero no había ese patrón, pero sí que se localizaban islas pues, con alta toxicidad, como era el caso del hierro o Lanzarote. Se pudo obtener un valor predictivo de contaminación del medregal, en este caso con el análisis multivariante estadístico. En este caso, en esta tabla, vemos un gradiente de toxicidad que va de riesgo, que va de 1 a 16, que corresponde con un aumento de probabilidad de contaminación por ciguatoxina del medregal, que va desde las islas más orientales a las islas más occidentales, desde el periodo frío al periodo cálido, y de especímenes de bajo peso a alto peso. Esto se intentó reflejar en esta gráfica, en la que vemos el gradiente de riesgo del 1 al 16, de menor a mayor probabilidad, las islas de occidentales a más orientales, el periodo frío a cálido y el peso de más bajo a más alto. Se ve que justo cuando pasa de periodo frío a cálido aumenta esa probabilidad en un 15%, sin embargo, si vas a un espécimen de más de 35 kilos, hablamos de medregal, de más de 35 kilos de Fuerteventura en un periodo cálido, va a aumentar la probabilidad de encontrarte una muestra tóxica en un 50%, y en el caso de ejemplares de un peso mayor a 40 kilos, en Lanzarote, en el periodo cálido, la probabilidad de que sea tóxica va a ser del 90%. También se hizo este estudio estadístico en el caso del mero y solo se encontró asociación con la isla de captura. Sabemos que este pescado tiene un comportamiento, este pez tiene un comportamiento territorial y sedentario, lo que hace que quizá tenga una mayor exposición a la ciguatoxina y lo acumule con más facilidad. Y la presencia de gambierdiscos o blooms específicos pues puede explicar un poco el alto porcentaje de positividad de los meros en el hierro. Este artículo lo que hizo fue pues, que pudimos obtener un gradiente de riesgo para el medregal, considerando el peso, la especie, ¿vale? Y la isla de captura, y es este último el factor que está asociado con el mero. Hay aquí una pregunta. Preguntan, ¿puede explicar de nuevo lo de la doble probabilidad, por favor? Pues sí, claro, tienes toda la razón, porque no me he explicado bien. Simplemente lo que estábamos diciendo es que nosotros obtenemos muestras de medregal en ese momento, ¿vale? En el momento en el que se publicó este artículo, las muestras de medregal por encima de 14 kilos, a ver, voy para atrás, un momentito, de 14 kilos y de mero de 17 kilos. Y los meros, los medregales rondaban la toxicidad en un 10% de las muestras y los meros en un 20% de las muestras. Entonces, la probabilidad de que una muestra de mero que nos llegase al laboratorio, que siempre es por encima de 17, fuera tóxica, era el doble que de que una muestra de medregal que nos llegaba al laboratorio fuera tóxica. No sé si me he explicado mejor ahora. Pero bueno, eso es una cosa que nos interesa como más en el contexto laboratorial, no en el contexto de... No sé si me he explicado mejor. Vale. Y nada, simplemente terminar la presentación con las conclusiones. Es decir, que el protocolo oficial implementado por la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias para la detección de ciguatoxina protege la salud de los consumidores frente a la ciguatera. El número promedio de muestras analizadas al año desde el 2017 es superior a 1000 muestras. Desde 2017 a 2020, un 9% de las muestras analizadas han resultado tóxicas, con toxicidad tipo ciguatoxina.
El porcentaje de positividad depende de la especie y de otras variables, como el peso o la isla de captura, y el mero es la especie que representa mayor porcentaje de positividad con respecto al medregal. También, como hemos visto, que el hierro se considera un punto caliente con respecto a la presencia de ciguatoxina y muestras tóxicas. De esto hablará más mañana Fernando Real. Y nada, que el peso mínimo de riesgo fijado por el protocolo para meros y medregales, sobre todo, se ha revisado para salvaguardar la salud del consumidor. Y simplemente que este control oficial se considera como referencia en el marco de otros proyectos de investigación, como fue el caso de Eurocigua. Y nada más. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen más preguntas. Sí, muchas gracias, Natalia. Hay una pregunta de Cherif Ahmed, si David la puede traducir. El único límite, ¿cuál es el único límite? ¿Del umbral límite? Sí, ¿De cuánto es? ¿El límite de peso o el límite a qué se refiere? El límite de ciguatoxina. El límite de ciguatoxina aceptable. Vale. Para que el Actualmente, producto sea consumible por el ser humano. vale. A ver, actualmente, como hemos dicho, el reglamento lo que dice es que hay que hacer un control obligado de las piezas porque no puede comercializarse una pieza que tenga ciguatoxina, pero no se puede fijar un límite porque actualmente no hay ningún método validado ni ningún método de referencia porque no existen patrones certificados, con lo cual no se puede cuantificar, no puedes hacer interlaboratoriales. Entonces, sin poder cuantificar no se puede fijar un límite. Sin embargo, la FDA y la EFSA han recomendado un límite de 0,01 ppb de ciguatoxina comparado con equivalente con la del Pacífico. Nuestro nivel de sensibilidad es el óptimo y se acerca a ese, pero realmente esa recomendación, de hecho, actualmente hay un informe de la FAO que dice que es insuficiente, porque no solo es el límite de ciguatoxina que tiene el pescado, sino que también tienen que tener en cuenta el tipo de consumidor que está consumiendo la pieza, la cantidad ingerida. Entonces, es más complicado que todo eso. Nosotros tenemos la sensibilidad más óptima que podemos tener con esta metodología y en cuanto se observa toxicidad, esa pieza se elimina del mercado. No sé si contesté. Gracias. Vale, eso quería preguntar si la respuesta anterior quedó... Vale, gracias, Antonio. Es que Antonio dice que la pregunta anterior que no sé si llegué a leerla, como dice Fernando, pero bueno, que si había un efecto de los diferentes periodos, cálido y frío, con respecto a la toxicidad. Ya lo expliqué. Hay una nueva pregunta de Sara Freitas. A ver. Dice, ¿el grupo de túnidos fue estudiado en cuanto a la presencia de ciguatoxina? No fue estudiado, pero sí que nunca ha habido un brote asociado al consumo. Pero bueno, es verdad que siempre nos hemos planteado, mira, porque oye, un gran depredador y queremos en el marco de una investigación estaría muy interesante. Pero claro, no se ha enmarcado en el control oficial porque no ha habido ningún brote asociado a su consumo actualmente, aunque se sepa. Preguntan si el tamaño de muestra a enviar es de 300 gramos. El protocolo marca que la cofradía debe tomar una muestra de 300 gramos y dividirla en dos. Una de las piezas la manda al laboratorio para analizar y la otra que debe quedar en la cofradía, aunque a veces por errores la mandan, pero debe quedar allí en la cofradía, pues como muestra dirimente, pues o bien en caso de que haya alguna duda o que haya un deterioro de la muestra que han mandado, que tengan siempre un duplicado. Nosotros, bueno, aunque lo explicará mañana Freddy con más detenimiento, aunque para el proceso de extracción se necesitan 10 gramos de muestra, siempre es importante tener una cantidad de muestra superior para homogeneizarla y tener una muestra representativa del espécimen.
Hay otra pregunta que no entiendo. Sí, por favor, David, ¿la podrías traducir? ¿Cuál es el test de diagnóstico rápido que se puede implantar antes del análisis biológico para los meros capturados en las islas occidentales? El test de diagnóstico rápido que se puede utilizar antes del análisis biológico. No sé si quieres contestar tú, Dani. O... Sí, como quieras, vamos. me da igual. El problema de los diagnósticos rápidos es que no son nada sensibles, ¿de acuerdo? Han habido muchos, como expuso, habían salido muchos, pero todos han ido dejando de usar porque no tienen la sensibilidad suficiente para detectar cierta cantidad de toxina. Por eso toda la comunidad científica, ya sea aquí en todo el mundo, están recomendando el bioensayo con células, el CBA, ¿de acuerdo? Porque este es bastante sensible dentro de lo que es que no es tan sensible, obviamente, como puede ser un espectrómetro, un líquido masa, pero sí es relativamente fácil de instaurar en un laboratorio. Cuando decimos fácil, pues claro, estamos hablando de cultivos celulares, pero sí es la técnica descrita como más segura a la hora de un chequeo rutinario, que también que sea un chequeo barato. Obviamente no podemos gastarnos 500 euros por pescado. Tiene que ser una técnica que sea de una sensibilidad adecuada, un precio adecuado. El problema sí, que tarda varios días, pero no hay nada mejor. Actualmente, realmente un test rápido sí que es verdad que facilitaría mucho las cosas y hay grupos de trabajo, de investigación trabajando en ello, porque claro, es un test que lo haces en el momento, in situ, y lo que pasa es que lo que dice Dani es, al final la interpretación suele ser un poco subjetiva, porque bueno, yo creo recordar, nos comentaban que tenían que interpretar el color y tal, y no es fácil, y aparte le falta sensibilidad al test, entonces al final pues no es recomendable para nada, porque había muchos falsos positivos y falsos negativos, que es peor. Con lo cual, pues la metodología que mejor se acerca a un screening y que nos da pues todos los puntos a favor, en este caso es el ensayo de citotoxicidad, actualmente. No sé si hay más preguntas. ¿Más preguntas? No, me parece, ¿no? Agradecen en francés también la claridad de la exposición. Muchas gracias. Vamos a esperar un minutito más por si alguien se anima a hacer alguna pregunta, y si no ya veríamos por finalizada la sesión de hoy. Perfecto. De todas maneras, mañana nuestro compañero Freddy Silva expondrá muy minuciosamente cada parte de la metodología, y luego Fernando también hablará de resultados en los proyectos de investigación, y seguramente pues ya se puedan cerrar todas las dudas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues en Dani, como veas. Sí, en vista que parece que no hay más preguntas, pues vale. Dale muchas gracias a todos por participar en esta segunda jornada del curso. Muchas gracias. La damos por finalizada en estos momentos, y recordarles que mañana miércoles tendremos la tercera jornada a partir de las 4:30 de la tarde, hora canaria. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a ustedes y damos por concluida la sesión de hoy. Agradeciendo también a David, el traductor, por el magnífico trabajo realizado. Pues ya nos veremos mañana a las 4:30. ¿De acuerdo? Vale. Gracias. Hasta mañana.